Así cayó Castillo es titulado, digamos, en cuanto a la publicación de un libro donde explica cómo es que conspiraron contra el presidente Pedro Castillo, pero no lo toman como delito, sino como acto heroico. Y eso lo ha publicado el semanario Hildebrand Su 13. Y aquí tenemos el compañero Miguel Well que nos va a ayudar a comprender mejor, contextualizando en cuanto a las declaraciones que pudo dar en su momento el señor Javín Colchón Miguel. Muy bien resumido, Timoteo. Amigos, buenas tardes. Sí, efectivamente, se publica un libro de un ya conocido periodista, Humberto Jara, de antecedentes no muy santos, pero que publica una teoría sobre la manera como se tendió una trampa para inducir al presidente Castillo al mensaje que llevó lamentablemente a su destitución posterior. Eso es de lo que vamos a tratar ahora y hacer algunos comentarios, porque en realidad se cierran varias cosas que se van atando cabos sueltos, mejor dicho. Vamos a tratar de hacer ese análisis con ustedes y con Timoteo Cutipe el día de hoy. Adelante, Timoteo. Compartan video y comenzamos. Ahora se ha despertado los hombres del Ande, los chancas, los aymaras, los nativos. Vamos a cambiar la historia del Perú, carajo. Nosotros nunca rendimos. Aymaras nunca se rinden, hermanos. Está firme, hermanos. Por eso estamos hoy día bien haciendo asamblea. No queremos a la DINA asesina. Igual, el fiscal de la nación, congresistas, todo, que se vaya. Con nuestros derechos estamos reclamando. Nosotros no salimos con bomba ni pistola, sino con nuestras palabras hablamos la verdad. Todos estaremos unidos para sacarle a esa usurpadora DINA, a esas congresistas mujeres que no nos representan, vergüenza de mujeres congresistas. De igual manera, hacer un llamado a todas las organizaciones, unidad, porque solo el pueblo va a salvar al pueblo, la verdad. Esa es la pura verdad. Bien, la publicación del semanario Hildebrand Su 13 es destape descarado. Vamos a escuchar con mucha atención en cuanto a la explicación que va a dar y sobre todo el repaso de esta publicación que dio el semanario Hildebrand Su 13. Estamos atentos, Miguel. Gracias, Incluso Timoteo. Me pongo nerviosísimo. En todo caso, les pedimos que también compartan el video. Sí, Timoteo, un pequeño preámbulo, amigos. Este artículo es un poquito, vamos a decir, complicado digamos, de entender por una sencilla razón. Es el comentario sobre un libro que ha publicado un periodista que a su vez ha sido cuestionado y en algunos momentos se le ha asociado al fujimorismo, al Grupo Colina, pero es un periodista, Humberto Jara es el nombre del periodista, que publica un libro que establece una serie de teorías de acuerdo a las fuentes que dice tener sobre cómo se llevó a cabo, ¿no?, el condicionamiento a Pedro Castillo para llevarlo a leer el mensaje del 7 de diciembre que, como decimos, terminó en su indebida vacancia. Vamos a escuchar entonces con atención. Lo que vamos a escuchar son los comentarios del periodista de Hildebrand en sus 13, que hace un análisis de lo que tiene el contenido del libro de este periodista, a su vez, Humberto Jara. ¿Ya? Entonces queremos que estén atentos siempre, entendiendo que no es el mismo Humberto Jara el que habla, sino el periodista de Hildebrand analizando este libro. Bueno, comenzamos entonces. El artículo que está escrito por el periodista Daniel Espinosa se titula Destape descarado, ¿no? Y comienza diciendo, en Así cayó Castillo, ¿no?, un libro de Editorial Planeta del 2023, Humberto Jara informa de un gravísimo crimen de Estado, pero lejos de denunciarlo como debería ser, como tal, lo presenta como si fuera un acto heroico que salvó a la democracia peruana. En el texto, Jara celebra con desparpajo una operación de inteligencia llevada a cabo con la intención de provocar en el expresidente Pedro Castillo un estado emocional que pudiera llevarlo a tomar la decisión de renunciar o en todo caso optar por un asilo, según cita Jara en la página 148 de su libro. En otras palabras,
el objetivo detrás de esta operación psicológica llevada a cabo por la policía peruana y la fiscalía precisamente durante los días 5, 6 y 7 de diciembre del 2022, el objetivo, dice, fue poner entre la espada y la pared a un presidente democráticamente elegido con la intención explícita de llevarlo a realizar una acción desesperada e impredecible. Lo que Jara no se atreve a decir, al mencionar la posibilidad de que dicha operación pudiera llevar a Castillo a renunciar o optar por un asilo, pues decirlo delataría la naturaleza reprobable de la maniobra que celebra, es que ese estado emocional del que habla Jara también podía terminar desencadenando lo que efectivamente desencadenó, es decir, el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022. Así es, el mensaje golpista de Castillo, el que selló su caída, fue el punto culminante de una exitosa operación policial finamente calculada para que el hoy encarcelado realizara un acto que justificara o facilitara su salida. ¿Qué hubiera pasado si Castillo tenía éxito en su intento de golpe? El periodista contesta, entonces, los responsables de esta, entre comillas, exitosa operación psicológica serían responsables indirectos de dicho acto y sus consecuencias. Los líderes de la operación, que Humberto Jara, en su insuficiencia ética, ensalza como heroica, fueron el celebradísimo Harvey Colchado, jefe del grupo de élite de la Policía Nacional del Perú, que brinda apoyo al equipo especial de la Fiscalía contra la Corrupción en el Poder, y Marita Barreto, colocada a la cabeza de esta oficina fiscal por la hoy investigada Patricia Benavides. Colchado trabajó con un equipo de 67 policías que, según Jara, salvaron la democracia en el Perú, según Humberto Jara. Lo encomiable de su labor acabó en el instante en el que pasaron a investigar a Castillo y a su entorno por los crímenes de los que hoy se le acusa. Tarea justa y necesaria a realizar una operación psicológica para provocar en ellos el estado emocional que terminaría suscitando el golpe. Dicha operación finalizó, como dijimos, cuando Castillo quebró el equilibrio democrático. Ese fue su gran, entre comillas, éxito. Dice Jara que el anuncio del golpe llevó al equipo de Colchado a pensar, Castillo picó el anzuelo, según la página 159 del libro, dejando claro, Harvey Colchado, que ese era el objetivo. Ojo con Harvey Colchado porque vamos a ver luego declaraciones del mismo Harvey Colchado al respecto. El artículo sigue diciendo, uno puede alegar con toda justicia que el de Pedro Castillo era un gobierno inepto y corrupto. Los indicios están ahí, pero ya existen vías legales establecidas para lidiar con este tipo de situaciones. La justificación de la brigada policial liderada por Colchado y el equipo especial de la Fiscalía, hoy en la mira del gobierno igualmente inepto y corrupto de Dina Boluarte y de Willax, es que, de pronto, sus miembros se dieron cuenta de que había que salvar el país, pues Castillo iba a, entre comillas también, y en la página 148 del libro dice, imponer una autocracia. Eso dice el libro de Humberto Jara. Es decir, la misma monserga carente de evidencias que lo más rancio del conservadurismo peruano viene repitiendo desde mucho antes de que Castillo se ciñera la banda presidencial. Los miembros del equipo especial se dejaron llevar por la ideología de derecha conservadora que impregna todo el aparato policial y militar peruano y seguramente por las presiones y consejos de sus benefactores en cierta embajada, a quienes están unidos a través de relaciones clientelares, tradicionales y de larga data. Estas influencias externas suelen apuntar precisamente a los servicios de inteligencia, como cuando Vladimiro Montesinos operaba para la CIA. Si la corrupción en el poder amerita operaciones psicológicas diseñadas para que el político presuntamente corrupto, entre comillas, pise el palito,
rompiendo el equilibrio democrático y justificando su propia destitución, como sucedió en este caso, pregunta el periodista que escribe el artículo: ¿por qué no vemos operaciones de inteligencia similares cada vez que el Perú se topa con un presidente, alcalde, parlamentario o juez corrupto? ¿Cuándo se realizará una operación psicológica que lleve a Dina Boluarte a un estado emocional, entre comillas, conducente a un intento de golpe, de manera que podamos librarnos de un gobierno que ha masacrado a medio centenar de peruanos impunemente? Nunca veremos eso, porque cierta corrupción es conveniente y no amerita operaciones de inteligencia como la que Jara describe y aplaude. Los detalles del turbio historial de este operador político, habla de Humberto Jara, se encuentran en informes como los que Beto Ortiz, hoy amiguísimo de Jara, por cierto, ventiló en el 2008 en su programa Enemigos Íntimos de Canal 2 y en Perú 21. Entre paréntesis sale la cita: ver periodismo de Chairi y Falsía, del 28 de mayo del 2023, y ver también Mentiras Descubiertas, del 5 de junio del 2023, de Gustavo Gorriti. Luego dice el artículo: anatomía de una caída, es decir, cómo ocurrió la caída del presidente Castillo. El equipo especial se valió de varios infiltrados en el círculo íntimo de Pedro Castillo. Uno de ellos fue Beder Camacho, quien, de acuerdo con el libro de Jara, asumió el doble rol de colaborador eficaz y agente especial, de manera que pudiera continuar trabajando cerca del entonces presidente mientras informaba sobre sus operaciones. El nombre del otro infiltrado, que tenía un rol crucial en crear el ya mencionado estado emocional que inspiraría el golpe, ha sido mantenido en reserva y no se menciona en Así cayó Castillo. Dice Jara, Así cayó Castillo es el libro que escribe Humberto Jara. Dice Jara que a este segundo infiltrado, una persona que tenía fluido acceso a Palacio de Gobierno, se le asignó la tarea de anunciarle a Castillo que existían 2 videos en los que él y su hermana Gloria Castillo Terrones podían ser observados recibiendo sendos sobornos en manos de Salatiel Marrufo, el ex jefe de asesores del Ministerio de Vivienda, que también pasaría a ser colaborador eficaz de la Fiscalía. Dice Jara que el infiltrado anónimo tenía que cerrar el mensaje a Castillo con este contundente recado. 2 puntos, dice: su suerte está echada porque a las 3 de la tarde, antes de discutir la vacancia presidencial, esos videos serán presentados ante los congresistas y el país. ¿Qué quiere decir esto? Que le habían hecho llegar a Castillo el mensaje de la existencia de estos 2 videos y que estos serían presentados antes de la citación que tenía el presidente Castillo y su defensa para discutir la vacancia el mismo 7 de diciembre a las 3 de la tarde. Bueno, pues, el 6 de diciembre en la noche, en la antesala del despacho presidencial, el agente cuyo nombre permanece en secreto consiguió entregar el mensaje no al mismo Castillo, pero sí a un hombre de total confianza del presidente. Al verlo transmitir el mensaje, el infiltrado escribió por WhatsApp al equipo especial, que estaba en coordinación, estas palabras. Entre comillas, escribió: ya lo sabe. Es decir, el presidente Castillo ya está enterado de los videos que se iban a leer. Quedaba una ficha por mover, señala el artículo. Había que asegurarse de que Salatiel Marrufo, recluido en el penal Castro Castro, se entrevistara con la Comisión de Fiscalización del Congreso durante la mañana del mismo 7 de diciembre para declarar sobre los sobornos que había recibido de Sada Goray, lo que al suceder suscitaría de manera muy conveniente que Marrufo tuviera la oportunidad de mencionar la existencia de supuestos audios, documentos, grabaciones, etc. Todo eso figura en el libro de Humberto Jara. Esa mención, dice Jara, convenció a Castillo de que los videos efectivamente existían, llevándolo a realizar su intento de golpe antes de que el Congreso tuviera la oportunidad de airearlos.
A poco más de un año del golpe y la destitución de Castillo, el Perú no ha visto ningún video, y el caso contra el expresidente, iniciado por la cuestionada Patricia Benavides y basado sobre todo en delaciones premiadas, adolece de graves inconsistencias y vicios procesales. En lo que respecta al equipo especial y sus operaciones psicológicas diseñadas para suscitar golpes de Estado, el periodista finalmente se pregunta. El periodista autor de la nota, obviamente, Daniel Espinosa, se pregunta finalmente, dice, si esos son nuestros héroes, los que fomentaron el golpe de Estado, ¿quién necesita villanos? Una pregunta muy válida, dada esta truculenta trama urdida, según el libro de Humberto Jara, desde el equipo especial que lideraba Marita Barreto y desde la parte policial Harvey Colchado, para crear ese estado psicológico especial que lleve a Pedro Castillo a leer el mensaje que, según el artículo, era un mensaje golpista y que iba a tratar, digamos, de alterar la jugada que le tenían, entre comillas, preparada, ¿no? O sea, es decir, a Pedro Castillo lo hicieron creer que se le venía una serie de acusaciones y pruebas para inducirlo a dar ese mensaje que prácticamente, porque en la práctica ocurrió así, terminó con su posibilidad de seguir gobernando el país. Adelante, Timoteo, ¿cuáles son tus primeras impresiones de este artículo que, como digo, no es de Humberto Jara, sino es respecto de un libro de Humberto Jara, y que Humberto Jara celebra, ¿no?, como una especie de acto heroico para librarnos de una, entre comillas, supuesta dictadura comunista de Pedro Castillo, que es la monserga que siempre la derecha mafiosa ha tenido por delante, ¿no? ¿Qué opinas, Timoteo? Más que opinar es que nos trae a la memoria lo que también se ha registrado en cuanto a la declaración. Gómez de la Torre, recordarás, consultó 2 meses antes, en cuanto a 7 de diciembre, también el general, presidente del Congreso, en este caso William Zapata, también ya tenían listo la banda presidencial. Qué curioso, ¿no? Y por otro lado, la fiscal Patricia Benavides, cuando se le preguntó en un reportaje de Canal 2 si es que, mejor dicho, ella supuestamente sabía, porque entendemos que la fiscal de la Nación estaba abocada a investigar a Pedro Castillo, tal es así que presentó denuncia constitucional y pidiendo 34 años de cárcel. Y ahí la señora Patricia Benavides no sabía cuáles eran las imputaciones. Digamos, pasó de alguna otra manera como alguien que no sabía nada del tema. En todo caso, quedaba, digamos, abierta a la especulación. Pero, Miguel, yo quería ir al directo, digamos, a los videos que hemos podido también registrar en cuanto a la entrevista dada a RPP. Hay 2 fragmentos y tú lo tienes ahí muy puntualizado también. Permíteme, Timoteo, antes de que presentes el audio, lo que quiero yo llamar la atención de los amigos que nos están viendo y los que nos verán después es cómo lo que va a presentar Timoteo a continuación son las declaraciones de Harvey Colchado en un programa especial que hicieron cuando pasó un año del 7 de diciembre y el periodista Fernando Carvalho lo entrevista para que él narre un poco cómo fue el tema, ¿no? ¿Cómo fue que ocurrió? ¿Qué hicieron ellos? ¿En qué estaban cuando ocurrió este tema de la lectura del mensaje? Presten mucha atención, amigos, porque las declaraciones de Harvey Colchado son en muchos puntos coincidentes con lo que publica Humberto Jara en su libro Así cayó Castillo, ¿ya? Vamos a ir viendo las declaraciones y vamos a tratar de ir estableciendo el paralelo para ver qué de tanto puede haber de cierto, porque como decíamos inicialmente y comenzamos el artículo, ojo, diciendo, Humberto Jara no es un periodista que goce de toda la credibilidad. Sin embargo, lo que sorprende son las coincidencias entre la versión de Jara y las declaraciones del propio Harvey Colchado, que
prácticamente sin darse cuenta se autoincrimina, ¿no? Y confiesa como si se urdió, ¿no?, toda una estrategia para influir sobre el presidente Pedro Castillo. Adelante, Timoteo. Vamos a ver aquí, tenemos una falla, en todo caso, vamos a escuchar con mucha atención en cuanto por qué se le llamó a él y en todo caso, cuál era, es como por ejemplo, alguien lo llama para trabajar tal lugar y él dice, sí, yo con gusto, porque yo estoy en contra también de Pedro Castillo, más o menos, ¿no? Es la Claro. idea central. Vamos a escucharlo. El segundo día me llama y me dice, oye, han creado un grupo especial. No, ha creado un grupo especial en la fiscalía. Está Marita a cargo y me ha dicho para poder investigar a ese equipo, es contra el poder. Y al parecer es contra Pedro Castillo y su entorno. Ya sabíamos por las noticias todo lo que estaba sucediendo, ¿no? Estamos indignados. Entonces era un reto más, ¿no? Entonces Marita nos conocía porque en el caso de Yana también había gente vinculada al poder. En el caso de Nancy Obregón, ella había pertenecido al partido de Ollantumala, quien estaba en el gobierno y también lo investigamos. Bueno, él mismo dice, yo ya estaba indignado contra Pedro Castillo, es decir, estaba en contra de Pedro Castillo en términos generales. Exacto, o sea, ya no era una persona imparcial a la cual se le mandaba a recoger evidencias, sino una persona que ya tenía un sesgo, ¿no? O sea, emocionalmente ya estaba en contra de Pedro Castillo y prácticamente lo daba por culpable antes de haberlo investigado. Eso es lo que está dejando entrever Harvey Colchado. Adelante, Timoteo. Otros ya en cuanto el guión que tenía, digamos, en la mano el equipo especial que investigó a Pedro Castillo, pero que era funcional a los intereses para que el Congreso de la República justifique la vacancia que se requería, es decir, tener votos suficientes para traer abajo a Pedro Castillo. Entendíamos que días, horas antes no había votos suficientes, tal es así que el abogado de Pedro Castillo, en este caso Benji Espinosa, ya tenía argumentos para ir a defenderlo, pero que la han forzado a leer, pero que con un guión escrito por el equipo especial que lideraba y participaba en este caso también Harvey Colchado. Vamos a escuchar, en todo caso también Miguel. Vimos el perfil y estratagemas de cómo podíamos lograr de que sí pudiera tener un efecto la declaración de Salatín Marrufo. Entonces, un día antes, como es un colaborador eficaz, y se le explicó, entonces hubo una reunión con su abogado y se les hizo ver todo lo que él había declarado. Se le ordenó nada más lo que él tenía que decir, ¿no? Entonces, ¿y qué es lo que había señalado él? De que él había tenido, qué es lo que quería el Congreso, o qué es lo que quería, qué elementos de comisión suficientes se necesitaba para una acusación, para una vacancia de lo que se estaba viendo en ese entonces. Era una prueba de la entrega de dinero directa al presidente, algo así como el video Curi Montesino. Pero eso era muy difícil. Pero sí, Salatín Marrufo le había entregado en su mano al presidente el 16 de mayo en la sede del Ministerio de Vivienda 100.000 soles, porque al presidente le pagaban 50.000 soles mensual por parte de Vivienda, de Género Alvarado, y el que hacía la entrega era Género Alvarado. Pero bueno, es una, digamos, la justificación de él, pero Miguel, en todo caso, tal vez nos puedas ayudar a comprender mejor, porque muchas cosas en pocos minutos ha dicho Javier Colchado. Se le fue de lengua, vamos a decir. Prácticamente es una declaración de parte, ¿no? En primer lugar, una de las cosas que admite es que se reunió con el abogado y con Salatiel Marrufo para decirle, nosotros le vamos a ordenar lo que ustedes tienen que decir, porque necesitamos producir un efecto. Estas declaraciones tienen que tener un efecto. Y a continuación dice, lo que el Congreso quería, ¿ya? Y eso realmente es indignante, porque en este caso estamos hablando de una institución autónoma, que es la Fiscalía supuestamente autónoma, que no tiene nada que ver con el Congreso. Supuestamente es una fiscalía imparcial y autónoma que está investigando un supuesto delito y que en función de eso tienen que hacer una investigación pulcra, sin sesgos. Pero no, lo que confiesa Harvey Colchado es que ellos estaban prácticamente ordenando la declaración del testigo, ¿ya? Estaban escogiendo el momento en que el testigo tenía que declarar
para producir el efecto que el Congreso estaba buscando. ¿Cuál era ese efecto? La vacancia de Pedro Castillo. Lo está diciendo clarísimo Harvey Colchado. Lo está diciendo clarísimo. Nosotros, Timoteo, hemos llamado la atención sobre estas declaraciones, creo que hace 2 meses, cuando poco después de que se produjo, que aparecieron estas declaraciones, que son... No, pero las declaraciones es al año del 7 de diciembre. O sea, estas declaraciones han sido hechas o el mismo 7 de diciembre del 2023, ¿no? Es decir, hace un par de meses. Y cuando aparecieron estas declaraciones, nosotros dijimos, pero es que este es un escándalo. O sea, el propio Harvey Colchado confiesa que es un operador político del Congreso que estaba buscando un objetivo político que era la vacancia de Pedro Castillo. Entonces, se reunieron con el abogado, se reunieron con el supuestamente colaborador eficaz, se le ordenó lo que tenía que declarar para producir el efecto que el Congreso quería. Lo dice con toda transparencia y también con bastante torpeza este coronel de la policía, Harvey Colchado, ¿no? Entonces, y fíjense cómo eso coincide con la publicación de Humberto Jara, ¿no es cierto?, que justamente menciona estos detalles, ¿no? Se reunieron con el abogado de Salatiel Marrufo, ¿no? Se escogió el día, habían 2 personas infiltradas, una que conversó con el testigo, otra que se encargó de estar cerca del entorno del presidente Castillo para hacerle ver que habían un par de videos donde se le podía inculpar por recibir un dinero. Lo curioso, y esto también hay que decirlo, el artículo termina diciendo, hasta el momento no aparece una sola evidencia de ese video. Qué raro, ¿no? O sea, ¿existe el video o no existe el video? Y si existe, ¿por qué hasta el momento no aparece? Eso es lo que uno se puede preguntar, o es que el video no existe y todo fue un bluff para tratar de condicionar, ¿no?, al presidente, como decían, a hacer un acto impredecible. ¿Ok? Entonces, como les digo, lo que acá sorprende, número 1, es como Harvey Colchado, que se supone que es un policía avesado y experto, ¿no?, pero que de política debe saber muy poco, hace una declaración que prácticamente es una confesión de parte. Él dice, yo formé parte de este operativo que denuncia después Humberto Jara, pero lo pone como si fuera un operativo heroico, ¿no? O sea, que infiltrar a un presidente, condicionarlo psicológicamente a que lea o a que tenga una actitud impredecible, ¿ya?, es algo que es más bien una actitud heroica, según ellos. Y en realidad lo que hicieron fue tumbarse un gobierno democráticamente elegido, ¿no? Pero lo quieren aparecer Humberto Jara, que ya sabemos qué antecedentes tiene, como una actitud heroica. Adelante, Timoteo. Bien, qué curioso también por otro lado lo que tú has señalado, yo también coincido, pero fíjate, Miguel, curioso, no sé si es coincidencia o no, sabemos que si esto ya, digamos, a algún fiscal o particularmente un abogado presenta una denuncia seria y que puede recaer cuanto Harvey Colchado y otros, digamos, policías o militares que han estado complotando, entre comillas, vamos a decirlo también, es que tendrían, digamos, serios problemas. No solamente por eso, sino que lo que ha generado el impacto en cuanto a las manifestaciones y después estado de emergencia declarada por Dina Boluarte y la violación a los derechos humanos. Ahora digo curioso porque acá hay un tuit que quiero compartir contigo, Miguel, es nuevo, en sí no es tan nuevo, pero en este caso fue publicado cuando 9 de la mañana, 2 de febrero, es decir, hace 2 días. ¿Qué dice? Y esto lo publica el congresista Rospigliosi, que es de Fuerza Popular. Dice lo siguiente de la siguiente manera. Con el congresista José Cueto hemos presentado un proyecto de ley para que jueces y fiscales prevaricadores no sigan usando la lesa humanidad.
vigente desde 2003 para condenar a militares y policías cuyos supuestos delitos ya han proscrito. Basta de atropello de caviares, es lo que dice. Y aquí hay una explicación breve de parte de Huayca. Dice lo siguiente: los congresistas José Cueto y Fernando Rospigliose presentaron un proyecto de ley que plantea la anulación de sentencias y procesos judiciales contra responsables de presuntos delitos de lesa humanidad y o crímenes de guerra ocurridos antes de julio 2002. Según la propuesta de los congresistas de Renovación Popular y Fuerza Popular, el Estatuto de Roma entró en vigor el 1 de julio de 2002 y por tanto los hechos delictivos estipulados en este documento internacional y ocurridos previos a esa fecha no pueden ser utilizados para juzgar a nadie. Asimismo, el proyecto establece vías para prescribir procesos judiciales en curso y condenadas posteriores a esa fecha, que sustentan en el Estatuto de Roma. Cabe resaltar que el citado estatuto fue un acuerdo internacional que dispone la creación de la Corte Penal Internacional con competencias sobre crímenes de lesa humanidad y guerra y genocidio. Y también hay un comentario adicional, en este caso el ex congresista Marco Arana lo responde al congresista Rospigliosi, dice, falso, dice, ¿no? Falso. No se trata de fiscales y jueces prevaricadores, sino de asesinos que deben ser sancionados. Si no cometieron los crímenes que se les imputa, por ejemplo, también, o en Madre Mía, será absueltos. No hay la impunidad. Ya Soto sacó ley para impunidad, quieren otra para lo mismo, es lo que plantea. Finalmente aquí destaca en cuanto lo que siempre se le ha señalado y a respuesta de eso, es decir, los policías militares cometieron, digamos, delitos de violación a los derechos humanos, pero que los militares y policías han dicho que nosotros no hemos cometido nada de eso. Pero en este caso Marco Arana dice, bien, si no han cometido ningún tipo de delito, ¿por qué presentan este tipo de proyecto de ley? Finalmente lo que están es asumiéndolo como ya varias veces han tratado de hacer lo mismo, como lo hizo en este caso el señor el Pollo Cabero. Recordarás, Miguel, que presentó un proyecto de ley para amnistiar a militares y policías si es que tuvieran alguna responsabilidad en cuanto a la violación a los derechos humanos. Así es, Timoteo. En realidad llama la atención esta arremetida legal, política también, de la ultraderecha, queriendo, bueno, acá hay varios intereses en realidad que pueden justificar plenamente este tipo, y varias coyunturas también que pueden justificar este tipo de despropósitos legales que están tratando de implantar, agarrándose de cualquier tipo de legislación o pacto que está mal interpretado para empezar, como lo señala Marco Arana. No olvidemos que gran parte de esa impunidad pretendida se quiere dar hacia quienes estén involucrados en crímenes, en los crímenes contra los 50 peruanos fallecidos, ejecutados, asesinados durante la protesta que ya todos conocemos y hemos comentado. Actualmente, por ejemplo, sabemos que en Trujillo, paralelamente a esto, se acaba de aprobar también de que las Fuerzas Armadas comiencen a tomar control político y hasta policial, porque el mensaje es contradictorio respecto de la delincuencia que hay en esa región. Y así se van declarando estados de emergencia, estados de excepción. Hay una corriente política mundial que viene últimamente desde los hechos acaecidos en Ecuador, donde el presidente también y el Congreso ecuatoriano pide una amnistía contra cualquier militar o policía que mate a un delincuente. El problema es quién es delincuente y quién no es delincuente, sin previo juicio. ¿No es así? Entonces, esta es una corriente, ¿no?, política que de alguna manera denuncia también Álvaro García Linera y últimamente Farid Cajat,
en un libro que acaba de publicarse, el eterno retorno, la derecha radical en el mundo contemporáneo. No es entonces un hecho aislado estos tweets y estas intentonas de mandar por el desagüe los derechos humanos a los cuales estamos suscritos a través de acuerdos internacionales. Eso tiene que ver también inclusive con el indulto de Alberto Fujimori, tratando de desautorizar los acuerdos que ya se tienen con la Corte Interamericana de Derechos Humanos para evitar o en todo caso sancionar de la manera más severa las violaciones contra los derechos humanos. Claro, el discurso de esta gente es que hay valerosos policías y militares heroicos que ponen el pecho ante la delincuencia, ¿no? Que de que existen, ahí está la caricatura de Carlín, que habla de buenos policías, de delincuentes disfrazados de policías y de policías delincuentes. Entonces, acá hay de todo. El tema es que lo que se quiere es resguardar a los policías, por ejemplo, que ejecuten personas en protesta social, ¿ya? Y ponerlos como que estaban poniendo el pecho ante los violentistas. ¿Se acuerdan del discurso de Otárola? ¿Se acuerdan del discurso de Dina Boluarte? ¿No? Supuestamente, para ellos, las Fuerzas Armadas y Policiales no enfrentaron a un pueblo descontento que tenía legítimas razones para protestar. Según Boluarte y según Otárola, las Fuerzas Armadas y Policiales enfrentaron a violentistas, proterrucos, infiltrados de la minería ilegal y del narcotráfico, infiltrados mandados por Evo Morales y los Ponchos Rojos, y etcétera, etcétera. Toda una narrativa falsa que fue desenmascarada internacionalmente. Por eso es que internacionalmente nadie creyó ese tema, y los informes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas en ningún momento hablan de violentistas de ese tipo. Pero como ellos le ponen la etiqueta de violentistas a cualquier poblador que salga a protestar, entonces justifican su ejecución y quieren proteger a policías y militares que realicen esta nefasta labor de matar a sus hermanos simplemente por salir a protestar. Todo esto es una movida mundial, ¿eh? No es una cuestión, como digo, aislada. Todo está tomando una forma que nos está arrastrando a países donde no se respeten derechos humanos, tanto que se quejan de las dictaduras y están configurando una dictadura perfecta con esta títere del fujimorismo llamada Dina Boluarte. Adelante, Timoteo. Acá hay un tuit, ya digamos, pasamos campo internacional, estamos tratando de ser lo más dinámico posible. Yo quiero, compañero Miguel, que pueda dar una lectura que ha hecho público, en este caso el presidente de Colombia. Sabemos que quieren aplicar mismo guión al presidente Gustavo Petro, es decir, contra Pedro Castillo ya hay una experiencia y pareciera que quieren aplicar mismos métodos, y tal es así que el presidente Gustavo Petro está también, más o menos como recordarán, y recordarás, Miguel, que Pedro Castillo, al verse acorralado por la derecha furibunda, convocó a organismos internacionales para que acompañen cómo es que en el Perú estaba violándose o en todo caso desestabilizándose la democracia. No sé si podemos leer el tuit, Miguel. Perfecto, correcto. Muy bien, esto es un ex-tuit, ahora ex, de Gustavo Petro, que dice así, dice: le solicito a todas las organizaciones de derechos humanos, partidos progresistas y organizaciones de trabajadores de Colombia y del mundo prestar atención a esta denuncia. He escuchado a juristas destacados hablando de ruptura institucional en el caso del canciller de la República, primero en la historia en ser suspendido. Solo he esperado que las delegaciones internacionales que vienen de Estados Unidos y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sean atendidas correctamente y nos oigan. No he escuchado, en cambio, que hay una seria ruptura constitucional cuando la Fiscalía investiga al presidente de la República.
Se han allanado sindicatos, se ha torturado y se ha usado presiones sobre testigos para que se acuse al presidente y no han tenido éxito. Desesperadamente, sectores del narcotráfico, autores de delitos de lesa humanidad, políticos corruptos y sectores corruptos de la Fiscalía buscan la salida del presidente del cargo elegido por el pueblo. Incluso, hechos repetidos varias veces en campañas de otros partidos políticos, como al que pertenece el fiscal general, y que han sido declarados legales anteriormente, en nuestro caso se criminalizan con desespero. No es lo mismo la contribución a partidos políticos de un narcotraficante como alias El Ñeñe que la del sindicato de maestros. A la contribución de alias El Ñeñe la calificaron como legal, a la del sindicato de profesores la califican de ilegal porque somos progresistas. Esta ruptura institucional ha llegado al máximo desespero porque las mafias no quieren perder el control de secciones enteras de la Fiscalía, que ha puesto en peligro por haber presentado una terna de mujeres decentes. La respuesta desesperada será no solo suspender al canciller de la República, sino procesar penalmente al presidente de Ecopetrol y al superintendente de Servicios Públicos por haber sido presidente del partido Colombia Humana. La Fiscalía pedirá mi juicio político sin ocultar que ha hecho investigación inconstitucional en mi contra, buscando el triunfo que el pueblo no les otorgó. Como hicieron físicamente con la UP, ahora piensan, usando las instituciones, hacer lo mismo para que aparezca como la gran obra de despedida del fiscal general. Han decidido la ruptura institucional. Como presidente de la República, debo avisar al mundo de la toma mafiosa de la Fiscalía y debo solicitar al pueblo la máxima movilización popular por la decencia. Aquí no se puede tumbar un presidente progresista, el primero en un siglo, porque legalmente un sindicato de trabajadores aportó a un partido de izquierda. Llegó el momento de la expresión popular. Muy bien, es entonces, amigos, la denuncia del presidente Gustavo Petro sobre algún tipo de, vamos a decir, maquinación urdida desde la oposición a su gobierno para poder desestabilizarlo y finalmente sacarlo del poder. ¿Les hace recordar eso a algo que hemos vivido? Seguramente que sí, ¿no? Otra maniobra para tratar de desestabilizar un gobierno democráticamente elegido y tratar de tumbárselo y sacar afuera. Qué grandes intereses se mueven en la región para que estas cosas se produzcan ahora cada vez de manera más desembosada, cada vez de manera más escandalosa y de manera sucesiva en un gobierno, en otro y en otro y en otro. Nos hace acordar, Timoteo, a la época en la que los gobiernos militares comenzaron a imponerse en la región, ¿no? Por coincidencia comenzaron a aparecer ciertos generales que se subvertían e imponían gobiernos a la fuerza. Ahora se sabe, por ejemplo, que detrás del gobierno de Augusto Pinochet estaba plenamente la CIA, ¿no? Y Henry Kissinger manejando todo ese tipo de movidas. ¿No nos estarán ahora meciendo la cuna también desde afuera? Esa es la pregunta que tendríamos que contestarnos. Adelante, Timoteo. Bien, la ex ministra, en este caso de Pedro Castillo, Anaí Durán comenta, dice, en Colombia avanza con el guión aplicado en Perú para destituir un presidente legítimamente electo. El lawfare y la desestabilización permanente al gabinete hace parte de ese plan. Mucha fuerza al presidente Petro y a los colombianos de bien que sabrán hacer respetar la voluntad popular. Finalmente, lo que aquí remarca es la experiencia ya vivida en el Perú y el mismo guión, ¿no? Es decir, Gustavo Petro denuncia al Ministerio Público cómo es que también hay mafias que han incursionado, pero que no para, digamos, garantizar un Estado de Derecho, sino que para garantizar a organizaciones mafiosas, tal como sucede aquí en el Perú. Keiko Fujimori está sindicado como parte de presunta organización criminal, pero que para salvarse de acusaciones de parte de la fiscal, que ya tiene, digamos, suficientes pruebas, como lo ha explicado José Domingo Pérez, pues han puesto ahí Patricia Benavides, desde ahí han estado saboteando
a equipo especial caso Lavajato, tal es así que ya el fiscal Rafael Vela Barba ya no está. Y ese es también como antecedente tenemos aquí en el Perú, pero que en Colombia pasa lo mismo también, Miguel. Bueno, en realidad es lo que está ocurriendo, por eso es que siempre es bueno estar informado también de la situación que ocurre en los países de la región, porque como lo vimos cuando entrevistamos hace unas semanas a esta socióloga ecuatoriana, lo que nos contaba ella prácticamente o lo habíamos vivido o estábamos por vivirlo en el Perú. O sea, podíamos tener muchos puntos comunes con los antecedentes que generaron la situación extrema a la que llegó el Ecuador en esa fecha, como una especie de un déjà vu o de un camino en el que nosotros estábamos transitando para llegar a esta situación. Lo mismo está ocurriendo en el Perú, pero bueno, hay que decirlo como siempre decimos, un pueblo informado, un pueblo educado, se puede parar y puede decir, ¿saben qué? A mí no me engañas, ¿no? Esto no pasa y no pasa. Eso es lo que se trata de fomentar cuando se trata de informar y de pedirles también que compartan la información, ¿no? Parte de eso yo veo que Timoteo ya nos está preparando acerca de la reacción del pueblo puneño, de las últimas reacciones que se han notado respecto de la pretendida infiltración de agentes del gobierno en una fiesta que es regional, que es representativa de la región, pero que es una fiesta peruana también, en la cual no quieren que se contamine con los asesinos de su gente, de su población. Timoteo, ¿qué nos puedes comentar? Ayer comenzó de forma oficial concurso de danza de pueblos originarios, que son alrededor de 140, y que inició con un mensaje que es claro, ¿no? Puno sí es el Perú, y también se pudo presenciar, o en todo caso el acto de minuto de silencio en el inicio de la jornada de presentaciones de danzas originarias. Varias provincias y comunidades de la región de Puno, hoy mismo hay, digamos, pasacalles, ya después de haber participado en el concurso en la Universidad Altiplano, en el estadio principal. Y bueno, ahí vemos en la pantalla también dice, Puno sí es Perú, y vemos a la mamita que está ahí participando como casi llorando. Entonces, es lo que ha generado también el gobierno de Dina Boluarte, a pesar que hubo varios comunicados, aún así envió a una ministra de Cultura, que fue sin haber invitado, pero igual la gente se dio cuenta y los votó. Incluso yo no estoy de acuerdo con los insultos, pero finalmente es lo que ha provocado. Y seguramente habrá más manifestaciones. Más temprano también pude publicar video en cuanto ya de los danzantes, después de haber participado en la, digamos, en el concurso, se desplazaron toda avenida, digamos, en este caso paralelo a Lampa, hasta ir donde está la catedral de la iglesia, donde está la plaza mayor de Puno. Pero hay bastante alegría. También he podido recoger varias declaraciones de los que participaron en ese evento. Sí, están muy dolidos, pero aún así llaman a la unidad frente a ese gobierno que no representa y sobre todo no asume sus responsabilidades. Eso en términos generales, Miguel, y también los invito a que puedan ver videos. Hay varias danzas, hay de todo tipo, hay con bastante humor, con bastante picardía, como es parte de nuestro, digamos, país, con bastante, digamos, color, con bastante, digamos, creatividad, y sobre todo ahí se han involucrado adultos mayores, niños, niñas, bueno, ahí están todos, toda la sangre, como lo llamaré, en este caso, José María Arguedas. Miguel. Lo único que no quieren es la participación de asesinos. Todo el resto es bienvenido, ¿no? Porque es un pueblo hospitalario, es un pueblo muy cariñoso. Y yo rescato las palabras que dijiste, Timoteo, en un anterior video, cuando dijiste que en la fiesta de la Candelaria, a la que no he tenido la oportunidad de ir, por lo menos en este año, ojalá prontamente pueda estar presente. Pero lo que tú dijiste, Timoteo, esa vez es de que acá se unen manifestaciones populares que reflejan, por un lado, las costumbres ancestrales de pueblos originarios, pero la devoción también, ¿no?, a la religión que
tiene, digamos, elementos católicos, ¿no? ¿Y esto qué significa? Porque de alguna manera esto tiene un significado. Hay un pueblo que, si bien es cierto, tiene una raíz originaria muy fuerte, pasó históricamente por un proceso de transculturación, ¿no es cierto? Y si vemos inclusive los personajes, vamos a ver, o vemos los instrumentos musicales, vamos a ver elementos, ¿no? Que forman parte de estos instrumentos musicales originarios, pero también otros que vinieron de fuera. Entonces, mi comentario apunta a esto, ¿no? Si nosotros en este momento estamos viviendo una crisis, es porque de alguna manera hay un intento de negar los unos a los otros. Están tratando de negar que hay un pueblo en el Perú, digamos, interno, en el Perú profundo, que es distinto a los pueblos de repente que habitan las zonas urbanas del Perú. De alguna manera también se puede estar dando el fenómeno inverso, y yo creo que en realidad el tema es no negarse, aceptarse que somos un crisol de razas, una población sometida a una historia, o mejor dicho, que ha pasado por una historia, y que en este momento tiene que rescatar sus valores, no negarlos, ¿no? Y más bien fomentar la unión en la diversidad etnocultural. Esa es la idea. Fíjense lo lindo que son estos viajes, estos bailes, la alegría que tienen. Es una cultura viva, es una cultura que no se detiene ante la tragedia. Lo único que no acepta son asesinos. Eso sí, jamás. Quienes mataron a sus hermanos no van a ser aceptados y eso hay que respetarlo. Adelante, Timoteo. Con ese mensaje finalizamos el programa, agradeciendo, digamos, la compañía del compañero Miguel, y que también, como dije, hay un video donde está, si lo ponemos en la mano para que puedan verlo. Está en YouTube. Ahí está, ahora va. Los invito a que puedan ver porque ahí está toda la expresión cultural de parte de nuestros hermanos y hermanas de la región de Puno, y que también hay invitados internacionales, vienen de Chile, de Argentina, de Bolivia, digamos, también hay hermanos y hermanas de Aymara que se han sumado y también traen invitados especiales en razón de que esta es una festividad de, digamos, de devoción, pero también de reivindicación, y no solamente eso, sino que también de hermandad con otros países. Entonces, eso quería recalcar. En todo caso, vamos seguramente compartiendo con ustedes todo lo que va pasando, ¿no? Minuto a minuto. En realidad, en la mañana pude también ir a, digamos, registrar lo que ya se podía, digamos, compartir. En todo caso, aquí está un video corto, a ver si lo pongo en la pantalla. Hay un problema nada más, el internet está muy lento. Hay un video de 1 hora, a ver si es que está, ahí está. A ver, ahí les va. Es un video que dura más o menos 1 hora, que está colgado en canal de YouTube. Hay declaraciones que pude, digamos, recoger, pero que también acompañado con danzas, ¿no? A ver si lo avanzo un poquito a algunas partes. Lo que comentaba Miguel, la riqueza cultural, la alegría. Ahí está, como pueden ver, ¿no? Danza de todo tipo. Este es uno. A ver si avanzamos un poquito más el video. Aparecen otros. Este aquí. A ver, ahí está. Otro más por acá. Estos los... Otro aquí. También. No le pongo audio por razones de... A ver, acá hay un mensaje también, no lo voy a poner. Yo los invito a que puedan verlo. Acá hay otro también. Listo. Y variedad digamos, de participantes. Miguel, como siempre decimos... Bueno, antes permíteme decir una cosa. Esperemos que el presidente Pedro Castillo esté plenamente recuperado en su salud,
Sabemos que él ya ha sido, digamos, dado de alta en el lugar donde se le atendió, pero sí hay que llamar la atención sobre un tema, ¿no? La familia y los abogados tienen el derecho y a la vez la obligación de hacer público cuál ha sido el diagnóstico que ha tenido Pedro Castillo, en la medida de que hay mucha gente que estuvo pendiente de su estado de salud. Entonces, no me explico por qué, por lo menos yo, no sé tú, Timoteo, pero por lo menos yo nunca he podido enterarme, pese a que algo he buscado, cuál era el real estado de salud de Pedro Castillo. Sería bueno que eso se conozca para saber exactamente de qué se trata y poder, evidentemente, exigir lo que le corresponde como todo ser humano, ¿no? Porque sin importar si está en este momento privado de su libertad o no, él tiene todos los derechos intactos a recibir la atención que el Estado le debe procurar para que recupere la salud. Entonces, ese tema no es un juego. Hay mucha gente pendiente de saber el estado de salud de Pedro Castillo y deben haber definitivamente, ¿no?, documentos que acrediten ese estado de salud. Así como criticábamos a la fiscal por, digamos, simular un robo que nunca se produjo, ¿no?, y que no tenía documentos para sustentarlo. El estado de salud de Pedro Castillo es algo que definitivamente ha generado una historia clínica, una evaluación y finalmente una epicrisis al momento de darle cuenta, de darle de alta, para saber qué es lo que tuvo, qué es lo que se hizo dentro del centro hospitalario y en qué condiciones el presidente Castillo abandonó el centro de salud. Eso es un tema médico, pero también es un tema legal. O sea, el establecimiento de salud está obligado por ley, ¿no es cierto?, a hacer una epicrisis en el momento del alta, es decir en qué estado se le encontró, qué pruebas se le hicieron, qué tratamiento le dieron y en qué condiciones se le da de alta. Ese documento, yo creo que por la salud, digamos, de la población interesada, debería de ser exhibido públicamente y habría que ver quién se está negando a publicarlo, porque los abogados ya deberían de tenerlo a la mano, igual que la familia. Bueno, solamente con ese último comentario me despido, Timoteo, deseándole a todos lo mejor. Un abrazo y, como tú dices siempre, Tupanachi Cam. Bien, esperemos que la información llegue el día lunes, ¿no?, a primera hora, en cuanto a lo que solicita Miguel. Dicho eso, nos vamos y nos vemos y seguimos registrando las danzas para poder compartir con ustedes. Nos vemos. Un abrazo. Ahora se despertó los hombres del Ande, los chancas, los aymaras, los nativos. Vamos a cambiar la historia del Perú, carajo. Nosotros nunca rendimos. Aymaras nunca se rinden, hermanos. Está firme, hermanos. Por eso estamos hoy día bien haciendo asamblea. No queremos a la Dina asesina. Igual, el fiscal de la nación, congresistas, todo, que se vayan. Con nuestros derechos estamos reclamando. Nosotros no salimos con bomba ni pistola, sino con nuestras palabras hablamos la verdad. Todos estaremos unidos para sacarle a esa usurpadora Dina, a esas congresistas mujeres que no nos representan, vergüenza de mujeres congresistas. De igual manera, hacer un llamado a todas las organizaciones, unidad, porque solo el pueblo va a salvar al pueblo, la verdad. Esa es la pura verdad.